Raquel, empezamos. Raquel, eres psicóloga colegiada, terapeuta integral, coach ontológica y ejecutiva, consultora transpersonal, formadora de cursos de desarrollo personal, experta en el tratamiento de la ansiedad y el estrés, facilitadora de procesos transformadores. En 4 idiomas, español, inglés, francés Ye e italiano. Y son muchas cosas. Yo creo que casi todo o mucha gente te conoce por ser el referente en España en la teoría integral. Después hablaremos muy a fondo del tema. Pero quería empezar por preguntarte cuáles son las 3 cosas más importantes de tu vida. Guau. Gran pregunta, Xavier, gran pregunta. ¿Vale? Así Empezar como de siempre es entrada, difícil. ¿no? Madre mía. Bueno, para mí, Sí. evidentemente, de las 3 cosas que me ofreces para poder expresar, la primera de todas es la espiritualidad. Es decir, la conciencia, desde que yo tenía 7 años, que me pasó una cosa muy bella, sabía que había algo más y lo tenía tan claro. Y ese saber que había algo más y que todo lo que se veía era un simple como montaje, un simple como teatro, una simple ilusión, yo desde que era muy pequeña lo sabía. Y que la verdad verdadera, así con mayúsculas, estaba detrás de las bambalinas estas que se veían, ¿no? O sea, de esta apariencia. Lo sabía. Entonces, para mí, el espíritu o la espiritualidad es algo muy práctico de vivir diariamente. Y como eso es para mí lo más importante, pues es lo que me importa y lo que me mueve en esta vida. Lo siguiente, por lo tanto, sería la bondad. La bondad que me parece pues lo más maravilloso, ¿no? Que un ser puede tener, el tener un buen corazón, el saber que no quiero hacer daño a nadie, el saber que voy siempre de buena onda, el saber que mis intenciones por encima de todo son apoyar, acompañar, mejorar. Entonces la bondad me parece vital. Y luego diría la verdad también, ¿eh? Porque acompañando esa bondad se destila, ¿no? Se cae por su propio peso el que una persona que tiene buen corazón y una persona bondadosa no puede mentir. Me gustaría empezar con un concepto que lo trabajas mucho, que es el concepto del Ah, hogar interior. Y, y déjame empezar por el hogar interior y una frase que te he leído que dices, he aprendido a posicionarme de cara a la evolución permanente, con los ojos curiosos de un niño, para así habitar cada una de las estancias de mi eso, hogar interior. Entonces, ¿qué es eso. el hogar interior y cuáles son estas estancias? Es decir, ¿cómo describir lo que es el hogar interior de uno y cómo entender cuáles son sus Bueno, estancias? pues a ver, lo primero que quería es aclarar una de las cosas sobre los libros, porque Evolución Integral no es que lo escribiera con Ken Wilber, sino que fue sobre uno de los elementos de la teoría integral de Ken Wilber, que son los 4 cuadrantes. Y yo simplemente lo que hice Mm. fue editar ese libro con 32 almas maravillosas, 32 o 33, ahora ya no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo, que quisieron compartir cada uno de los cuadrantes y hablar sobre ellos. Con lo cual es un libro de lo más recomendable. A Wilber le gustó muchísimo. Él hace un prefacio también y yo escribo uno de los capítulos, ¿no? Con lo cual, pues quería aclarar eso porque es importante para que los 33 autores se sientan reconocidos y agradecidos en lo que hicieron, ¿eh? Porque no cobraron un duro, fue por puro amor, ¿eh? A la teoría integral. Bueno, respondiendo a tu pregunta, para mí el hogar interior es aquello que alcanzamos, ¿ok? Cuando por fin hemos podido habitar cada una de las estancias interiores, las habitaciones interiores. ¿Y qué son las habitaciones interiores?
Pues simplemente las diversas áreas de nuestra vida, a las cuales yo llamo cocina, salón, dormitorio. Y una vez que hemos conseguido hacer habitar cada una de estas áreas de nuestra vida, entonces es cuando llegamos a tener un hogar. Pero, por ejemplo, las estancias, para que lo entendamos, Pues, por ¿qué ejemplo, serían? Por ejemplo, imagínate la cocina, ¿no? La cocina interior. Pues la vale, cocina interior sí, sería el cómo me nutro, el empezar a tomar conciencia de qué manera me nutro físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Porque claro, no puedo pretender ser mm, feliz si me estoy nutriendo emocionalmente con polaridades negativas todo el tiempo. Entonces, de lo mm. que se trata es de ser consciente qué hago en mi cocina interior. Es lo típico de, ¿me voy a dormir con toda la cocina por ahí en medio? ¿O cuando me voy a dormir he recogido los cacharros y he limpiado las encimeras, metafóricamente? Es decir, he dejado cacharros por medio o lo típico en las cocinas. Tengo muchos cachivaches ahí metidos en los armarios que luego no uso jamás. Pues eso es lo mismo que tener muchas cosas en la cabeza que no sirven para nada, que no las uso jamás y que en cambio están haciendo ahí sitio y están quitando espacio para fluir de una manera más cómoda, ¿no? Y el camino, Raquel, entrando, es decir, entiendo que el camino para ir poniendo orden en tu hogar interior, ir evolucionando en cada una de sus estancias, entiendo que Sí, es la consciencia. Y ahora me gustará entrar un poquito en la consciencia. Tú cuentas, te he escuchado varias veces eh, explicar esta metáfora de la montaña, ¿no? Hay muchas veces que la consciencia se cuenta con una metáfora de la luz, de hacerse la luz, o hay mucha gente que lo explica como en el universo, que el sol, ¿no? El sol que es el que pone luz a todo tu universo de diferentes partes. Entonces, hay varias metáforas, pero la tuya es la de la montaña. Entonces, cuéntanos un poco cuál es esta metáfora y a ver, cómo pues funciona. como yo digo, ver las cosas desde la montaña es ver las cosas con conciencia, ¿eh? Porque sería haber hecho las etapas necesarias para llegar a la cima de la montaña y saber que desde la cima de la montaña siempre voy a ver la realidad 365 grados. ¿Vale? 60, ¿no? 360 grados. Luego, ¿qué quiere decirse? Que si yo estoy en la base de la montaña, voy a ver mucho menos que si estoy a la mitad de la montaña o que si, por supuesto, estoy en la cima. Luego, imagínate cualquier conflicto humano, ser capaces de poderlo Mm. ver desde la cima de la montaña es poder ver muchos ángulos de la realidad al completo. De esa manera no me voy a perder, porque imagínate que si estoy o en la mitad o en la ladera, en la base de la montaña, puedo creer que me voy a morir de sed porque no veo un río. Y en cambio estoy en lo alto de la montaña y digo, a ver, ¡ay, mira, allí hay un río! ¿Te das cuenta? Entonces Mm. voy a saber por dónde ir. Voy a tener justamente esa iluminación que me va a dar el poder ver la realidad a todo alrededor. Y ahí, Raquel, es donde encaja muy bien toda la teoría integral de Wilber, ¿no? Como un Es, mapa del camino, ¿no? Y de cómo ir haciendo este camino hasta llegar a la cima de la montaña y cómo ir despertando a la conciencia e ir haciendo estas etapas, estos niveles, estas líneas. Wilber habla mucho de niveles, de líneas, de estados, de tal, cómo vas pasando todos estos niveles y vas avanzando y subiendo la montaña. Ves a la psicología integral como sí, el estadio sí, último de evolución.
Me gustaría que sí, contaras un poco por qué ves a la psicología integral como una superación o como una etapa final en este viaje tan bonito de la historia de la claro. psicología durante el Pues siglo qué XX. bonita pregunta, Xavi. Todo este devenir de que pasé, pues efectivamente, por el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, lo transpersonal, y llegué a lo integral y dije, aquí me quedo, esto es lo que realmente me gusta, pues porque es justamente algo que tiene una mirada evolutiva, evolutiva desde, incluyendo también los niveles inferiores, los medios y los elevados. O sea, y tanto en la evolución horizontal, que sería como más, si dijéramos, la mundana, ¿vale? La autorrealización de la que hablaría, por ejemplo, Maslow, y también la vertical, que sería como la parte como más espiritual, en plan más los caminos del zen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el hinduismo hindú. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa unión desde cero a 100 o desde cero a 100, eso solo lo hace esta teoría integral. Porque, por ejemplo, el humanismo se queda corto porque solamente habla de la parte del desarrollo humano, que está muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo espiritual? Luego tenemos la psicología conductista, ya ni digamos que eso es estímulo-respuesta. El matiz es con respecto a lo transpersonal, pues lo transpersonal ya intenta ser la psicología transpersonal una superación de la psicología humanista en la dirección de integrar Ya la te digo que yo espiritualidad. estuve, Y pues, ¿qué aporta lo integral que no claro, tenga lo yo transpersonal? estuve muchos años, tanto siguiendo el movimiento transpersonal como enseñándolo. Yo daba cursos de psicología transpersonal también. Y en cambio me pasé a lo integral precisamente porque me di cuenta que aquello que yo diferenciaba sin tener todavía una terminología propia, ¿no? Y yo los llamaba los transpersonales evolucionistas y los transpersonales puristas. Yo los llamaba así, porque yo percibía energéticamente que había como dos movimientos, dos corrientes, ¿no? Y yo los llamaba así. Y justamente en el primer Congreso Europeo Transpersonal, en Assisi, en Italia, eh, Ken envió un telegrama diciendo justamente que él no era transpersonal, que por favor no le siguieran llamando como el padre de lo transpersonal junto con Groff y tal, porque no, porque él era integral. Y entonces yo dije, esa es la corriente justamente que yo llamo evolucionista o evolucionaria. ¿Eh? Mientras que los puristas son los transpersonales, que son los que están interesados por lo que se llama estados modificados de conciencia. Entonces, primordialmente, ese es su interés y su objeto de estudio. Es decir, niveles elevados de conciencia, niveles modificados de conciencia. Mientras que lo integral coge toda la evolución, incluida la parte elevada y superior. Entrando un poco en, porque al final Wilber y la teoría integral se fundamenta mucho en esta evolución, en estas etapas, en estas líneas, en estos niveles, en estos colores que muchas veces él define, ¿no? Y que tú también has estudiado a fondo, toda la espiral dinámica, ¿no? De Graves. Y entonces, ¿cómo vamos pasando por estas diferentes líneas, niveles, estados y qué representa cada uno de los estados y cómo evolucionas
hacia niveles superiores, ¿no? Y la vida como un viaje de pasar de niveles en cada una de estas líneas. ¿No crees, ahí Raquel, la pregunta es un poco, ¿no crees que Wilber define como demasiadas etiquetas, niveles, líneas, eh, y que la vida es un poco más compleja? Que quizá es muy formalista en intentar encajonar la evolución de las personas y que después las personas en algunas cosas evolucionamos, en otras nos quedamos para atrás, en algunas cosas vamos más adelante, en otras tal, y que te encuentras mucha más heterogeneidad que no una evolución constante de una persona que ahora paso del color rojo al color azul o del color azul ahora consigo hacerme el amarillo, ¿no? Y después, bueno, pues igual estás en el amarillo en algunas cosas, pero igual estás en el rojo en otras cosas muy básicas, ¿no? Porque hay mucha complejidad, ¿no? En el ser humano y hay muchísima... Entonces, tiene que ser siempre una evolución mm, orden, es decir, que todo como evoluciona de una manera mm, constante y ordenada. ¿No es todo mucho más Sí, desordenado? y Wilber así lo dice. Es decir, Wilber jamás ha aseverado que la evolución tenga que ser de una manera determinada. Es decir, quien no conoce a Wilber, mejor dicho, a su teoría, que es lo que nos interesa primordialmente, ¿verdad? La la teoría integral habla precisamente de esa complejidad y habla de esa diferenciación de incoherencia humana en la que en una línea estamos muy arriba, como tú dices, en un color muy arriba, diferente al que estamos en otra línea de desarrollo en el que estamos muy abajo. Entonces, eso perfectamente, como por eso la teoría integral a mí me gustó, porque habla de las gafas de la realidad. Si yo quiero ver la realidad al completo, voy a analizar las líneas, los estados, los tipos, los cuadrantes, ¿ok? Y los niveles, ¿m? Que son esos cinco elementos que precisamente porque son cinco elementos que nos dan información sobre la realidad, claro que cada uno va a estar en su evolución propia, precisamente por eso, porque el ser humano es muy complejo. Tú has estado muchísimos años en el terreno de aplicar la teoría integral. Entonces, me gustaría, no tu opinión de los libros, de lo que has aprendido de los libros, sino tu opinión de haber aplicado la teoría integral y el modelo integral en la calle, con la gente. Es decir, ¿qué te has encontrado? ¿Qué has aprendido? Y realmente el modelo encaja con la realidad, te ha servido, ¿qué matizarías o qué aprendizajes has hecho en el A camino? ver, todo lo que habla Wilber es tan complejo como se quiera estudiar y profundizar. Es decir, el ser humano es tan complejo como la teoría y la teoría tan compleja como el ser humano. Porque vuelvo a repetir, es simplemente unas gafas que tienen un color determinado. Es decir, si yo quiero ver la realidad del color rosa, me voy a poner unas gafas del color rosa. ¿Eh? Entonces, cada modelo que habla de la realidad lo habla desde una serie de elementos, y con una estructura y un contenido determinado. La de Wilber es, por ahora, de acuerdo a mi criterio, la más completa que conozco. Por eso me he quedado ahí, ¿vale? Um, Siendo la más completa que conozco, me parece, por lo tanto, también la que accede a la mayor complejidad y, por lo tanto, a la que representa al ser humano más. De ahí que yo, en mi terapéutica, vea todo lo que Wilber habla continuamente, porque veo líneas diferentes de desarrollo y niveles diferentes de desarrollo en cada persona que trato. Veo
momentos de despertar absolutamente fantásticos, que incluso hay gente que los llama, ay, te voy a contar uno de mis momentos de iluminación. Y me hace mucha gracia porque incluso lo expresan de esa manera porque lo hemos hablado así, ¿no? En consulta. Entonces, claro que para mi experiencia, el llevar a la práctica todo eso o el verlo reflejado en la práctica, es que es una ósmosis. Ahora me gustaría hablar un poquito de espiritualidad. Es decir, porque al final todos estos caminos uno los puede ver de manera aséptica, como caminos de crecimiento personal. Por ejemplo, si uno es científico materialista o si es tal, pues te puede decir, oye, esto simplemente es una evolución y crecimiento personal, e intentar ser mejor persona, e intentar, pues, oye, apreciar cada vez más la belleza, e intentar ser una persona con más Eso sensibilidad sería el emocional, growing up. o eso sería podríamos decir que es el growing up, ¿no? La idea que hay de fondo aquí es que hay un camino místico hacia lo integral, ¿no? Es decir, al final, cuando nos acercamos a la verdad, a la belleza, al amor, cuando nos desprendemos de la sombra, cuando nos despertamos, cuando crecemos, cada vez hay una tendencia a la unidad. Y esa unidad es un estado de amor pleno y completo y tal. Entonces, ese estado muchas veces se puede ver, decir, oye, la persona que es amorosa, que tiene entrega, que está evolucionada, que tal, es un estado Sí, más sí. del ser humano, pero no, aquí claramente lo No, no. vemos como un estadio de evolución de la consciencia que cuando despertamos es lo que el ser humano le pide. Es decir, el ser humano cuando se despierta y cuando se hace consciente, le lleva a la unidad. Ahí es esta idea fundamental del Pues, misticismo, ¿no? De la espiritualidad como un camino hacia la unidad en todas sus sí, sí. dimensiones, y aquí hay Sí, sí, muchas sí, sí, dimensiones, ¿no? maravilloso. Y efectivamente, fíjate que en la última entrevista que le he hecho a Ken, me ha encantado algo que yo sabía, intuía y llevaba años pues sintiéndolo en mis propias carnes, como quien dice, ¿no? Y él lo ha confirmado, porque lo ha confirmado diciendo que en el libro él habla mucho ahora de eso, que es que en los niveles evolutivos, en los diferentes estadios evolutivos, hay, pues, una cosa son niveles y otra cosa son grados, ¿no? Hay el primer grado, que sería hasta el nivel verde, y luego el segundo grado, que ya sería el nivel turquesa, y luego ya el tercer grado, que sería como ya la parte como más transpersonal, ¿no? Bueno, entonces, fíjate qué cosa interesante que dice esto que tú estás diciendo, que me parece absolutamente una maravilla, porque es que es verdad, porque yo lo he intuido siempre desde la física cuántica, es decir, a nivel energético. Lo he intuido a nivel energético. Ken nos lo ha dicho desde el punto de vista de la evolución. ¿Eh? ¿Qué dice? Que de pronto en el tercer grado, en esos niveles ya espirituales elevados, ahí es cuando eso que en los grados anteriores puede estar, como hemos dicho antes, uno abajo y otro arriba y otro a la mitad y tal, en ese grado tercero se dan todos a las mismas alturas. Llegados ¡Wow! a este punto llegados a este punto, me gustaría preguntarte a ti, y entiendo que Wilber también piensa igual, pero te la hago a ti y también me gustaría que me digas la opinión de Wilber. ¿Qué es para ti Dios? Y si Dios es esta consciencia amplificada al máximo, este nivel superior de la consciencia, ¿es eso Dios? ¿Dios es este estado de unidad al que llegas? ¿O este estado es un estado psicológico?
Es un estado psicológico al que llegamos y es una sensación, pero no tenemos ni idea de lo que es Dios. Que yo hablo de la física cuántica como una metodología de visión, no como la justificación clara de que Dios es esto. Es importante reconocer que la física cuántica, él se mete mucho contra Fritjof Capra, por ejemplo, de que cuando dice la física cuántica está representando a Dios o todo lo que dice la física cuántica demuestra que Dios existe, es como, qué barbaridad, eso no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque es disminuir, ¿no? Es como subjetivizar algo que no es, que es innombrable, ¿no? En mi experiencia, ¿no? Es reconocer que hay una vibración permanente como manifestación de una potencialidad pura. Para Wilber, Dios como Dios no existiría porque él, en su visión budista, él de lo que habla es del vacío. Y el vacío yo lo llamaría, por ejemplo, también Deepak Chopra lo llama la potencialidad pura, ¿no? Me gusta mucho esa terminología, ¿no? De algo que está en potencial. ¿Qué es potencialidad pura? Por ejemplo, este bolígrafo es potencialidad pura. ¿Por qué? Porque yo con él puedo escribir o dibujar cualquier cosa. Esa capacidad de no soy nada. Esto es un mal ejemplo de Dios, evidentemente. Pero te quiero decir que, porque esto ya es un bolígrafo. Y Dios ni siquiera sería esto y al mismo tiempo lo sería todo. Dios tiene, o esta vibración o esta potencialidad máxima, ¿tiene algún propósito? ¿Tiene algún sentido? ¿Y tiene algún sentido relacionado con la experiencia humana? Y por tanto, ¿tiene nuestra vida algún sentido o no tiene sentido? Ahí, ¿cómo Pues que responderías? el sentido es siempre el juego, el jugar. Y el jugar es la evolución propiamente dicha. Ese vamos a jugar a ser cada vez mejores. Vamos a jugar, es el famoso juego del lila, ¿vale? El famoso juego del lila de los sufis, ¿no? Que es ese, vamos a hacernos mejores y vamos a crecer cada día más. O vamos a despertar o abrirnos más, como dice Wilber, ¿no? ¿A qué? A ver más, como yo digo, desde la montaña, a ser capaces de ver más, de abarcar más, de incluir más, de decir, es que Dios es desde el insecto más ínfimo hasta la más alta estrella.